Shalom, shalom, shalom desde Buenos Aires. Quien les habla, Neri Price, comenzando una nueva serie. En esta es la serie Salvación. Y es un tema que para el cristianismo, para aquellos que están en las iglesias evangélicas y para todos, el tema salvación siempre ha sido un tema importante, un tema que siempre se ha tratado. Pero hoy vamos a empezar en esta primera parte la diferencia entre redención y salvación. La redención es una cosa, la salvación es otra cosa. Y vamos a ir interiorizándonos qué es salvación. Y si en verdad, ¿por qué después de la experiencia de esa salvación tantos creyentes regresan a la práctica del pecado? ¿Acaso la salvación no fue genuina o perdieron la salvación? ¿De qué se trata? Entonces la Escritura nos va a mostrar cómo experimentar una plena salvación, cómo hacer y de qué se trata. Pero vamos a comenzar hoy por esta redención. Y esto es parte también de lo que se llama la Tevilá. Entonces vamos a tener algunos pasajes. Y para comenzar con el Brit Hadashah, el capítulo 16, versículo 16, ténganlo en cuenta. El tema de la Tevilá, o conocido como bautismo, es un tema muy destacado en la Escritura. Hay dos aspectos del bautismo, hay dos aspectos de la Tevilá que debemos entender claramente. Primero, antes de ser bautizado, necesitamos saber lo que la Tevilá puede hacer por nosotros. Y en segundo lugar, después de ser bautizado o pasar por la Tevilá, necesitamos mirar retrospectivamente, es decir, para atrás, y preguntarnos qué importancia tiene la Tevilá o el bautismo. En el primer caso, ¿verdad?, el bautismo, el agua está delante de nosotros, y cuando vamos a ser pasado por las aguas, debemos preguntarnos ¿qué puede hacer la Tevilá por mí? El bautismo por mí. Y después de ser bautizado, después de haber pasado por las aguas, tenemos que preguntarnos qué significa pasar por las aguas, este bautismo. La primera observación se hace mirando hacia el futuro y la segunda mirando hacia atrás. Aquella tiene que ver con lo que uno sabe antes de ser bautizado y esta con el entendimiento que uno tiene después de ser bautizado. Es decir, una y otra, o lo que uno es antes y lo que es después. Entonces, lo que la Tevilá hace por la persona, y el pasaje de Marcos, el Evangelio de Marcos 16:15, la carta de Marcos, el que crea, dice, y sea bautizado, o sea, ¿verdad?, bautizado, será salvo. Mas el que no crea será condenado. Y este versículo, este verso, nos muestra lo que la Tevilá, el pasar por las aguas, el bautismo, hace por una persona. El bautismo, primero, salva del mundo al hombre. El que crea y sea bautizado, dice, será salvo. Pero en este caso me parece que todos los que son creyentes protestantes, es decir, el evangelio, el cristianismo, temen un poco a este versículo y por ende no se atreven a leerlo. Siempre que lo leen, lo cambian. Lo leen distinto, lo dicen diferente. ¿Por qué? Dicen, el que crea y sea salvo, será bautizado, por lo menos lo que hacen. Por eso se le enseña primero a la persona a recibir una enseñanza en otro bautismo, ¿verdad? Entonces, primero tiene que creer, después salvo y después lo bautizan. No dice así el versículo. No es lo que dice la Escritura, no es lo que dice ahí el Evangelio de Marcos. A fin de evitar el error que muchas veces se ha producido por el catolicismo, los protestantes deliberadamente dan rodeo a esta palabra. Entonces, la palabra dice, el que crea y sea bautizado será salvo. El hombre no tiene autoridad para cambiar esto. El que crea y sea salvo será bautizado. Es al revés. No dice así la Escritura. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y este es el orden que tenemos en la Torá. La Torá es ese el orden. Y ahora vamos a ver. ¿Qué es ser salvo entonces? Es ser libertado del mundo.
¿verdad? Ser libertado del mundo. ¿Por qué decimos que este es el orden que tenemos, ¿verdad?, en ser salvo después de ser bautizado? ¿Por qué? Y acá está el punto de la redención. Una cosa es ser redimido y otra cosa es ser salvo. Y ahora después vamos a explicar la salvación. Pero ¿qué es ser redimido? Ser redimido cuando el pueblo de Israel está en Egipto, ¿verdad? ¿Y qué se le requería? Se le requería que matara un cordero. Matara un cordero y con esa sangre del cordero lo pusiera en los dinteles de las puertas. Y entonces aquel que aplicaba la sangre del cordero muerto, ¿verdad?, iba a ser librado de la muerte. Y esto es muy importante. La redención te libra de la muerte. La redención te libra de la ira. La redención te libra de esas cosas, ¿verdad?, que son personales. Ya la redención es algo más personal. Es algo íntimo, tuyo, de tu casa. Entonces, muchas veces pensamos, ¿verdad?, y vemos películas y vemos algunas imágenes y cosas, y vemos la sangre en el dintel, ¿verdad?, afuera. No, eso no era posible. Primero que el cordero, la oveja, el cordero, para los egipcios era una deidad. Y era imposible que mataran una oveja, ¿verdad?, y pusieran la sangre en los dinteles. Sería una provocación para Egipto. Eso no era así. Cuando los egipcios vieron que cada judío y que cada israelita llevaba, ¿verdad?, todos los del pueblo de Israel llevaban ovejas y corderos a sus casas, ellos pensaron que se estaban convirtiendo a las deidades de Egipto. Sin embargo, lo llevaron adentro, lo degollaron adentro, mataron adentro y pusieron la sangre del dintel, pero por dentro. Por dentro, es como tú la tienes, es decir, tú aplicas la sangre interiormente. Ningún vecino ve la sangre por fuera. Nadie sabe la diferencia en que hay entre una casa y otra. El único que ve es Dios mismo, aquel que iba el que iba a entrar, ¿verdad?, a cada casa, ve la sangre, entraba, ve la sangre y sale, o si no, morían ahí. Entonces, es muy interesante que la redención tiene que ver con esa sangre, con ese cordero, y entonces era aplicado personalmente. Pero la redención te libra de la muerte, pero te deja ahí en Egipto. Es decir, aún estabas en Egipto, aún estabas controlado por Faraón, aún estabas dentro, aún todavía no había sido ejecutada la salvación. ¿Qué es salvarse entonces? Ser salvo es ser libertado del mundo. Y por un hecho calificado, vemos que Egipto, por ejemplo, era el mundo para Israel. Entonces vamos a prestar atención a lo que significa la salvación en la Escritura. ¿De qué es salvo una persona? Según la Escritura, el hombre es salvo del mundo, no del infierno, como muchos dicen. Lo contrario a la vida eterna, ¿verdad?, es la perdición. Pero la Escritura no considera la salvación como lo contrario a la perdición. La Escritura nos muestra que la salvación es nuestra liberación del mundo. Y esto nos cambia todo, ¿verdad? Esto nos cambia todo. Mientras una persona está en el mundo, ya está perdida. Está condenada, dice. Ya está perdida. Entonces, examinamos la condición del hombre delante del Eterno, delante de Yuja y Bajel. Hoy día el hombre no tiene que hacer nada para morir, para perecer. Yo no pereceré porque haya matado a alguien, ni seré salvo de la perdición porque no haya matado a alguien. El hecho es que todo el mundo está perdido. Todo el mundo está perdido. Entonces, estar dentro de ese mundo es estar perdido. Dios nos sacó de entre los que perecen, de los que mueren, de los que están perdidos, y nos salvó. El mundo está perdido corporativamente, ¿verdad? Pero Dios salva hombres individualmente, uno por uno. Dios no agarra a todos los peces y después separa a los buenos de los malos, asignando unos a la salvación y otros a la perdición. Todos los peces del mar ya están perdidos, para hacerlo como una paráfrasis, una analogía. Todos los peces del mar ya están perdidos. Los que Dios pesca son salvos
el resto permanece en el mar y entonces está perdido. Así que la salvación y la perdición no tienen nada que ver con si uno ha creído, ni con la buena que sea su conducta, pero sí con la posición, es decir, el lugar donde uno se encuentre. Si está en el barco, es salvo. Si todavía permanece en el mar, está perdido. Tal vez usted no haya hecho nada, pero en tanto que esté en el mundo, eso basta para que perezca. Por eso muchas veces la gente pregunta, pero esa persona no es tan mala, es una persona buena, correcta, pero está en el mundo, está perdida, pues está en el mundo. Pero ¿cómo puede ser que sea salvo aquel que hizo tantas cosas malas? Bueno, fue pescado, fue sacado por Dios, ¿sí? Entonces, en este caso, esas son las respuestas a las preguntas que muchas veces nosotros hacemos. Tal vez usted no haya hecho nada, entonces no importa si usted es bueno o malo, si es un caballero o un villano, tampoco es un asunto de vivir por su conciencia o no. Mientras esté en el mundo, usted está terminado. Si no ha salido de allí, está condenado ante Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la Escritura. Entonces, la salvación es un asunto de posición. Por eso la redención, usted puede ser y aplica la sangre, y usted está allí, la redención, ¿verdad?, lo libra de la muerte, pero aún está usted en el mundo. Usted está en Egipto todavía, está bajo Faraón todavía. Entonces, debido a que Adán pecó y llegó a ser un pecador, todos los hombres vinieron a ser pecadores, dice la Escritura. El hombre no necesita pecar para ser pecador, ¿verdad? Todos se convirtieron en pecadores por el pecado de un hombre. En la actualidad, Dios nos salvó de entre muchos hombres. Si usted está en el lado del mundo, no importa qué clase de persona sea, usted se opone a Dios y es enemigo de Él. Su posición es incorrecta. Es una posición en la que perece y está en camino a la perdición. Si usted todavía está en el mundo, está perdido. La palabra salvación ha sido usada liberalmente entre nosotros y con mucha confusión. Entonces, existe una diferencia entre ser salvo y obtener la vida eterna. Y de esto es lo que estamos hablando. Obtener la vida eterna es un asunto personal. Tiene que ver con la redención, con la vida. Entonces, obtener la vida eterna es un asunto personal, pero la salvación no consiste solo en recibir la vida eterna a nivel personal, sino que también implica salir de una entidad corporativa que está errada, está perdida. Espero que entiendan bien esta diferencia. Recibir la vida eterna es un asunto personal, pero la salvación no es únicamente un asunto personal, pues tiene que ver con la entidad colectiva a la que pertenecíamos anteriormente. Ser salvo significa salir de una entidad y entrar en otra. Recibir la vida eterna denota aquello a lo que hemos entrado, no aquello de donde hemos salido. La salvación incluye la salida y la entrada. Así que la esfera de la salvación es más amplia que la de recibir la vida eterna. Ser salvo incluye ser librado del mundo, es decir, salir del mundo. Vemos esto siguiendo la analogía del pueblo de Israel en Egipto. Ellos son redimidos allí, matan el cordero, aplican la sangre, se les da la vida, ¿verdad? No mueren, pero todavía estaban en Egipto. Ahora, ellos están allí y por ese hecho todavía no son salvos. Ahora, ellos tendrían que salir de allí para entonces ser salvos. Entonces, a ver, lo que quiero que ustedes entiendan es que el pueblo de Israel salió de Egipto, todo el pueblo. Una cosa es la individual, usted recibe la vida. Cuando aplica en lo individual, esa vida eterna, la redención la recibe personal, ahí, en su casa. Pero para salir, tiene que salir toda una entidad. Salir de una entidad, salir del mundo y entrar en Israel. Salir todo Israel, ¿verdad? Que salió, dice, al desierto. Allá sale Israel
entonces está saliendo y entrando en otro lugar. Está saliendo del mundo y entrando en un pueblo, entrando en Israel. Por eso muchos de los que estaban allí, que no eran ni de las 12 tribus de Israel, sino que eran de otros pueblos, ceneseos, eteos, jebuseos, cananeos, egipcios mismos, que no eran de las 12 tribus, dice que también salieron con ellos. Salían del mundo, salían de Egipto y entraban en Israel. Estaban entrando en Israel, en un pueblo. Eso era entrar a la salvación. Ser salvo es entrar en Israel, entrar en un pueblo. La Escritura nos muestra 4 hechos principales con respecto al mundo. Primero, a los ojos del Eterno, el mundo está condenado. Segundo, el mundo yace en el maligno. Tercero, el mundo crucificó o mató al Señor Yeshua. Cuarto, el mundo está en enemistad con el Eterno, es enemigo de Yuha y Bajé. Estos son los 4 hechos principales delante de Yuha y Bajé con respecto al mundo. Si una persona permanece en el mundo, ya está condenada y perecerá. Sin importar cuál sea su conducta, puede ser buena o sea mala, no importa. Pero usted está en el mundo, entonces usted todavía va a perecer ahí, está condenado hacia el mundo. Recuerde que la salvación del hombre no se relaciona con su conducta. El hombre está mal debido a que su posición está errada. Sabemos que no es fácil ser librados del mundo, ¿verdad? ¿Por qué uno ya tiene esa posición? No se olvide que dice que usted no es pecador porque peca. Usted peca porque es pecador. Entonces usted ya nació así. Usted viene de la descendencia, es decir, Adán, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo puedo salir del mundo si aún me atrae? Cuando me doy cuenta de que el mundo está en una posición equivocada con respecto al Eterno, tengo que abandonarlo, no importa cuán atractivo parezca. Así, la salvación no se relaciona simplemente con nuestra conducta. La entidad colectiva a la que pertenecemos está equivocada. Necesitamos ser salvos de nuestra relación con el mundo y de nuestra posición en él. Dice que cuando los judíos trataron de deshacerse de Yeshua, clamaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27-25. Aunque nosotros no matamos al Señor Yeshua, nuestros antepasados sí lo hicieron. Aunque nosotros no cometimos el acto, lo hizo la entidad colectiva a la que pertenecemos. El cuerpo colectivo, el que pertenecemos, es enemigo de Dios y está condenado a morir, a perecer. Es otro asunto si uno está bien o mal individualmente. Espero puedan ver que no solamente somos pecadores individuales y que necesitamos ser salvos personalmente, sino que también pertenecemos a una colectividad que está mal. El mundo al cual pertenecemos es enemigo de Dios. El mundo en el cual estamos está condenado por Dios. Necesitamos ser librados de nuestra relación con Él y nuestra posición en Él. Entonces, como dijimos, ser salvos es salir del mundo. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la salida de cierta entidad colectiva. Salimos de Egipto, salimos del mundo. Es una liberación de cierta posición. Estábamos allí, tenemos que salir. Y de ciertas relaciones. En otras palabras, significa salir del mundo. La mayoría de las personas presta mucha atención a su salvación personal, pero ahora la pregunta que tenemos ante nosotros es: ¿de qué nos salva? ¿O de qué son salvas? La salvación que se recalca en la Escritura se refiere a ser salvo del mundo, no del infierno. Quiero que entienda eso, porque esto es muy común. Somos salvos del infierno. El mundo en su totalidad está condenado por Dios. No hay duda del que el que cree tiene vida eterna, ¿verdad? Y esto es lo que anunciamos siempre. Una vez que una persona cree, ¿verdad?, en Yeshua. ¿Y por qué Yeshua? Porque Yeshua es la puerta, ¿verdad? Es esa puerta que te entra en el redil de Israel.
Es decir, es la puerta que te hace entrar a la oveja perdida de la casa de Israel, a Israel. Te hace entrar al pueblo, te hace otra vez ser parte y tener ciudadanía, te hace otra vez ser parte de ese pueblo, en el cual no eras pueblo. No eras pueblo, pero ahora sos pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Te saca del mundo y te introduce en el pueblo. Por eso dijimos, ¿verdad?, que una vez que la persona cree entonces en Yeshua, en el caso de Israel, tiene vida eterna y es salva, ¿verdad?, porque es quitada de su posición en el mundo y es introducida en Israel. Cuando Israel sale, ella va a pasar por el Mar Rojo, que eso es un símbolo de la Tevilá, del bautismo, ¿verdad? Pasa el Mar Rojo, pasa ese lugar de muerte y sale al otro lado. ¿Verdad que los egipcios no pudieron pasar? Faraón queda allí. Por eso el mundo se termina con la Tevilá. El mundo se termina con ese bautismo. Nunca más Israel va a ser perseguido por egipcios ni por Faraón. Nunca más va a tener ese problema. Ahora se encuentra en el desierto, se encuentra bajo el Sinaí, después en el tabernáculo. Ese tabernáculo, ¿verdad?, ¿qué es ser salvo? Estar dentro de ese Israel. Por eso todos los que salieron eran parte de esas tribus de Israel, eran parte de todo ese Israel. Y estar con Israel, ahí estaba la columna de fuego, la nube ¿verdad?, para el día, para tener la sombra. Es decir, estaba la presencia del Eterno allí, cuidando, guardando, protegiendo. Ahí está salvo. Vos ahí estás salvo, estés donde estés de ese lugar, estés salvo. ¿Qué había fuera del tabernáculo? Las tinieblas de afuera. Son tinieblas completamente. Afuera tenés serpientes, tenés alacranes, tenés muerte, tenés frío, tenés calor. Si no estás allí, estás totalmente perdido. Estás en las tinieblas de afuera. No tenés posibilidad de vida. En un desierto tan poderoso. No tenés posibilidad de vida si vos no caminás allí con Dios y estás cubierto en ese Israel. ¿Qué era Israel? Era ese tabernáculo, ese lugar, ¿verdad? Ese espacio de salvación. Por eso cuando Miriam habla de Moisés, ¿verdad?, con Aarón, y ella tiene lepra, Moisés no quiere seguir. No quiere seguir adelante, tiene que esperarla. Él dice, no vamos a mover de aquí hasta que Miriam no se sane, no se arrepienta. Le pidió, ¿verdad?, a la Bacadosh, al Padre, le dice. ¿Por qué? Porque sabe que si el tabernáculo se mueve, sabe que si Israel se mueve, ella queda en las tinieblas de afuera. Ella sería muerta por el frío de la noche o el calor del sol, la falta del agua, por una serpiente, por alacranes, toda la intemperie de un desierto. Eso hubiera, ¿verdad?, perecido. Y es esa, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que ver. Por eso, si usted no ha pasado por la Tevilá, no ha sido salvo. O sea que nadie sabe que usted es diferente. Si nadie sabe que usted salió del mundo y entró en Israel, ¿verdad? Por eso es que usted debe pasar por la Tevilá, debe pasar por las aguas. Por eso se habla de esto, declarando que ha puesto fin a su relación con el mundo. Solamente entonces usted será salvo. ¿Por qué usted tiene que cruzar? ¿Por qué a Israel se le llaman los hebreos? ¿Por qué los hebreos? Porque hay que cruzar. Tenés que estar el mundo en un lado y vos del otro. Es decir, hay que cruzar, hay que salir del mundo. Abraham salió del mundo de Babilonia, salió del mundo de los ídolos, y él se cruzó el Éufrates. Cruzó el Éufrates, hizo su Tevilá, hizo su bautismo. Es decir, cruzó. No solamente él creía en el único Dios verdadero, sino que fue salvo, ¿verdad? Fue quitado, ¿verdad?, de una posición de idolatría y fue sacado a una posición diferente, a ser salvo. Entonces esto es muy importante. Te tiene que ser sacado como es sacado entonces Israel. Entonces hay que creer en este aspecto positivo y ser pasado por las aguas, ser bautizado. Es decir, creer entonces el aspecto positivo. Y ser bautizado es el aspecto negativo. ¿Cómo es esto?
¿Qué es entonces la tevilá? ¿Qué es esto de pasar por las aguas? El bautismo famoso. El bautismo es una liberación. Creer es el aspecto positivo. Y entonces el bautismo es el aspecto negativo. El bautismo lo saca, ¿verdad?, de una colectividad, de una entidad, ¿verdad? El bautismo lo saca de allí. El cruzar el Mar Rojo te está sacando de Egipto. Muchas personas del mundo pueden decir que usted es uno de esos. Pero en el momento en que usted es bautizado, verán que usted ha llegado a su fin. Aquel a quien ellos conocieron por años, ahora es salvo y bautizado. Su amistad con ellos ha terminado. Usted está en la tumba, pues llegó al final de su camino. Usted ya sabe que tiene vida eterna y que ahora es bautizado, es salvo, es quitado de una entidad y puesto en otra. Usted estaba en Egipto, usted vivía en Egipto, ahora está en Israel y camina en el desierto. Es distinto, ¿verdad? Muchos de allí quedaron en Egipto y muchos murieron allí, pero usted salió. Entonces, a partir de ahora todos saben, llegará la noticia que usted, ¿verdad?, ha cruzado, como era en Jericó, que decían, estos son los que han cruzado, son los hebreos que han cruzado ríos, son los que han cruzado y siguen vivos. Y ahí está, tienen un Dios poderoso. El que cree y sea bautizado será salvo. Esto es cierto porque cuando una persona cree y pasa por las aguas, todos se enteran de su posición, es decir, ha dejado el mundo y ahora es parte de Israel. Si uno no cree, no tiene una realidad interior y lo que haga no tiene sentido, pues es un simple acto exterior. Pero al creer hay una realidad interior y si uno da el siguiente paso, la tevilá, el pasar por las aguas, se separa del mundo y su relación con este llega a su fin. Entonces, el bautismo es una separación, nos separa de otros. Entonces, el pasaje dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Lo que dijo Yeshua es muy claro. El que no crea será condenado. La incredulidad por sí sola es suficiente para que la persona sea condenada. En tanto que una persona pertenezca a esa entidad colectiva, su incredulidad es suficiente para condenarla. Pero si uno ya creyó, de todos modos necesita ser pasado por las aguas, salir de ese mundo, salir de esa posición del mundo, ¿verdad?, y entrar en Israel. Ser salvo es entrar en un pueblo elegido, escogido, ¿verdad? Ese pueblo es Israel. Si no es bautizado, no ha hecho público su éxodo. Usted tiene que hacerlo público ese éxodo. Si usted no sale, usted todavía está en Egipto. Si usted no va con Israel allá y cruza el Mar Rojo, usted sigue en Egipto. Usted va a quedar del otro lado. Israel va a pasar del otro lado y usted va a quedarse aquí. Hay algo asombroso en el mundo. Es asombrosa la actitud. Hay reacciones en el mundo musulmán, en el mundo, ¿verdad?, de muchas de las religiones, que mientras ellos creen, no dicen nada, pero cuando ven algo público, tan pronto creen, le dan muerte, lo matan a la persona. En muchos lugares mueren por el solo hecho de creer. Es muy, muy, muy difícil en varios lugares. El bautismo, entonces, la tevilá es una declaración pública de que uno ha salido, ¿verdad? Entonces, la tevilá se relaciona con el perdón de pecados. En el día de Shavuot, el Pentecostés, los apóstoles dijeron a los judíos, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de vuestros pecados. Eso está en Hechos capítulo 2 versículo 38. A los protestantes o a los hermanos cristianos, a los evangélicos, se les hace difícil aceptar este versículo. Pero este versículo es enunciado claramente por los apóstoles. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de vuestros pecados.
¿Verdad que es extraño el énfasis dado por el apóstol? No sea la fe, sino el bautismo. Dice, no, tengan fe, crean, hagan... No dice eso, bautícese. El punto central del mensaje de Pedro en Hechos 2 tenía como fin persuadir a los hombres a creer. No. ¿Significa esto que el mensaje de Pedro era inferior a lo que nosotros decimos hoy? La Biblia nos dice, la Escritura nos dice que lo más crucial de la salvación es la fe. ¿Cómo pudo Pedro haber dejado esto fuera? Quizá pudo excluir otras doctrinas en su mensaje, pero ¿cómo pudo olvidarse de hablar acerca de la emuná, de la fe? Sin embargo, no dijo nada de la fe, habló del bautismo, habló de la tevilá. Y el corazón de los que escuchaban fue compungido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. ¿Qué diremos de nosotros? Decimos que la fe solamente es suficiente. Sin embargo, Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías. Pedro habló solo acerca de la tevilá, del bautismo, porque quienes lo escuchaban eran los que habían proclamado, dado la muerte a Yeshua el Mesías. 50 días antes ellos clamaban, fuera con este. Ellos eran las mismas personas que gritaban en Jerusalén. Ahora debían separarse del resto de los que no creían. Esta era la razón por la cual no era necesario hablarles acerca de creer. Ellos solamente necesitaban ser bautizados, pasados por las aguas. Con eso bastaba para que salieran de todo el grupo que no creía y hacerse creyentes en Yeshua. Necesitaban ser bautizados. Tan pronto como fueron bautizados, su relación con esa entidad corporativa terminaría. Al ser bautizados, saldría de esa entidad corporativa y sus pecados serían lavados. Ya no serían parte de ella, estarían fuera de ella. Por eso Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de sus pecados. El acto del bautismo lo sacó y todos los problemas fueron resueltos. Entonces necesitamos darnos cuenta de que originalmente estaba en el mundo y era enemigo de Dios, ya que ha salido de allí, entonces ustedes saben. Necesita confesar delante de Yuhei Bajei y delante de los hombres que ya salió del mundo y que no tiene nada que ver con esa colectividad, con esa entidad, con esa corporación. Usted ya le puso fin a eso. Haga tevilá cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Esta fue la enseñanza principal dada en el día de Shavuot, en Pentecostés. En este respecto, su mente debe ser dirigida por la palabra del Eterno y no por la teología, ¿verdad?, del cristianismo. El bautismo nos lava de los pecados. Examinemos en el caso de Pablo, de Rab Shaul. Ananías vino a Pablo y le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Pablo fue el principal, ¿verdad?, Rab Shaul, y más grande, ¿verdad?, de los maestros y profetas de un gran apóstol, ¿verdad?, del siglo I. ¿Y hubo acaso un pequeño error en su experiencia? Algunas veces podemos enseñar las doctrinas correctas, pero tenemos la experiencia equivocada. ¿Qué sucede cuando damos, ¿verdad?, nuestro testimonio, de ser testigo? ¿Qué sucedería si otros hicieran lo mismo con nosotros? El testimonio de un maestro es muy crítico porque puede desviar a otros. Es posible que la experiencia del principal maestro, ¿verdad?, del movimiento de la restauración del judaísmo de Yeshua, es posible estuviera equivocada. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Presten atención a este versículo.
Dice que el bautismo puede lavar los pecados de uno. Los católicos citan este versículo y lo consideran un asunto personal delante del Eterno. El error del catolicismo yace en decir, si usted es bautizado, sus pecados serán lavados. Dicen que el bautismo en el lecho de muerte puede lavar los pecados. No se dan cuenta de que la importancia de este asunto no se relaciona con Dios, sino con el mundo. Después de haber creído en el Señor Yeshua y de haber visto, necesitaba levantarse y ser bautizado. En el momento en que fue bautizado, sus pecados fueron lavados. En el momento en que se separó de su relación con el mundo, sus pecados se fumaron. Si usted es un creyente secretamente y no es bautizado, es posible que el mundo lo siga considerando uno de ellos. Es decir, en este caso, el mundo del judaísmo, ese mundo donde él estaba todavía negando que Yeshua era el Mesías. Entonces, él tiene que salir de esa corporación, de esa religión, de ese lugar, y entonces creer en Yeshua. Eso lo hizo a través de una tevila. En el momento en que Rab Shaul fue bautizado, sus pecados fueron lavados. En el momento en que se separó de su relación, ¿verdad?, con aquellos que no creían, sus pecados se fumaron. Si usted es un creyente, entonces, usted puede decir que es salvo, pero todavía el mundo no reconoce esto. Puede decir que creyó en Yeshua, pero ellos dirán que aún no han visto nada. Una vez que usted entra en la tevilá, ellos verán algo. Sabrán que usted creyó en Yeshua. Si no es así, ¿por qué sería una persona tan necia como para entrar en el agua? En el momento en que uno es bautizado, es libertado del mundo. El bautismo en agua pone fin a nuestra relación con el mundo. Si una persona cree en su corazón, pero no tiene ninguna señal externa, el mundo la considera suya. Si una persona solamente dice que creyó en el Señor o en Yeshua, los demás no le creerán. Pero en el momento que es bautizado serán que ya no es uno de ellos. Así que la tevilá es la mejor manera de ser libertado del mundo. Si quiere ser libertado del mundo, tiene que ser pasado por las aguas. Debe decirle al mundo, mi relación contigo ha terminado. Al hacer esto, sale del mundo. El pasar por las aguas, el bautismo, es un testimonio público. Y nosotros no debemos temer que otros sean testigos de ello. Los incrédulos también pueden estar presentes durante nuestro bautismo. Recientemente, si Juan el Bautista, Juan el Bautizador, él lo hacía público en el río Jordán, ¿verdad? El bautismo conduce a la salvación por medio del agua. Entonces la Escritura es coherente en cuanto a sus principios. Primera de Pedro 3:20 nos dice, en los días de Noé, algunos, es decir, 8 almas fueron llevadas a salvo por agua. De nuevo, este versículo nos muestra que el bautismo conduce a la salvación. El Señor Yeshua dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. En el día de Pentecostés, en Shavuot, Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. La acción de Rab Shaul, de Pablo, nos muestra que cuando una persona es pasada por las aguas, es bautizada, es lavada de sus pecados. Esto no solamente perdonados, sino lavados. Esto se debe a que cuando ponemos fin a nuestra relación con el mundo, somos lavados de nuestros pecados. Lo dicho en Primera de Pedro también nos muestra que somos salvos por agua. Así que el bautismo conduce a la salvación por medio del agua. Aquellos que no pasan la prueba del agua no son salvos. Una persona que no puede pasar el agua se ahoga. En los días de Noé, todos fueron bautizados, pero solamente 8 almas sobrevivieron. Todos fueron bautizados y sumergidos en el agua, pero solamente 8 almas emergieron de ella. En otras palabras, el agua llegó a ser agua de muerte para algunos, pero para otros fue agua de salvación. Y esto lo vimos, ¿verdad?, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale, pasado por el Mar Rojo, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel salió salvo de las aguas. Salió a salvo de las aguas. Pasaron en seco las aguas.
Pero los egipcios, ¿verdad? Faraón y su ejército murió en las aguas. No pudo pasar las aguas, ¿verdad? Las aguas de salvación o las aguas de muerte. Para unos aguas de salvación, para otros aguas de muerte. Unos entran en el agua y allí se quedan, pero nosotros pasamos por el agua y salimos de ella. Hay algo positivo en lo que dijo Pedro. Cuando el diluvio vino, todos se ahogaron. Únicamente las 8 almas que estaban en el arca, a quien el agua no pudo vencer. Y para hablar del bautismo, hermano, del agua y de todo esto, tendríamos que irnos mucho más atrás, ¿verdad? Que el porqué, ¿verdad? De las leyes de Hammurabi, de por qué había toda una tradición con el tema de las aguas, de los dioses de las aguas, de ser sacado del agua. Por eso Moisés, sacado de las aguas, ¿por qué es tirado al agua? Hay muchas cosas que podríamos decir en cuanto a esto, pero que no tienen hoy la relación con esto de la diferencia entre redención y salvación. Quiero que entiendan que unos entran y otros se quedan ahí. Hay algo positivo en lo que dijo Pedro. Cuando el diluvio vino, todos se ahogaron. Únicamente las 8 almas que estaban en el arca, a quienes el agua no pudo vencer, emergieron del diluvio. Mientras el resto perecía, estas 8 almas fueron salvas. Hoy día todo el mundo está bajo la ira de Dios, o bajo la ira de este Elohim, del único Dios verdadero. Eso es lo que dice la Escritura. Ser bautizado significa pasar por la ira de Dios. Pero no solo ha entrado en ella, sino que ha salido de ella. Al emerger, se muestra que uno ha salido. Esto es la Tevilá. El bautismo, por un lado, significa entrar en el agua, y por otro, equivale a salir de ella. El bautismo significa pasar por el agua y salir de ella. Por eso, los hebreos debían pasar del otro lado. Usted debe hacer el énfasis en el aspecto de salir. Todos entraron en el agua, pero solamente 8 almas salieron de ella. Hoy día somos salvos por medio de la Tevilá, entonces, del bautismo. ¿Qué significa esto? Cuando fui bautizado, no entré en el agua y me quedé en ella, sino que entré en el agua y salí. Si usted no ha creído en el Señor Yeshua, su Tevilá, su bautismo no será su salida. Al entrar en el agua y salir de ella, doy a entender que soy diferente de usted. Puedo salir del mundo por medio del agua, doy testimonio a los demás de que soy diferente al mundo. Soy parte de un pueblo, soy parte de Israel, soy parte distinta. Este Tevilá, este bautismo nos libra, ¿verdad? Nos libra del mundo. Los 4 pasajes de la Escritura mencionados anteriormente nos muestran claramente lo que es el bautismo. Una vez que somos bautizados, somos libertados del mundo. No necesitamos años para ser liberados del mundo. Lo primero que un creyente nuevo debe hacer es ser bautizado, pasar por la Tevilá. Usted debe ver la posición que el mundo tiene delante de Dios. Debe renunciar a su antigua posición en el mundo. En esto consiste la salvación. Debe despojarse totalmente del mundo. Desde ahora en adelante usted ya no es parte del mundo, está al otro lado. Es un hebreo. Usted pasa a ser de Israel. Una vez que creemos en Yeshua, debemos comprender que ya no somos parte del mundo. Nuestro bautismo, nuestra Tevilá, es una señal de que fuimos libertados del mundo. Por medio de este bautismo adoptamos un papel diferente. Entonces de aquí en adelante permanecemos en el arca y somos personas diferentes. Podemos decir que no hacemos ciertas cosas debido a que creímos en Yeshua. Más aún, podemos decir que no hacemos porque fuimos pasados por las aguas. Ya cruzamos el puente, somos hebreos y estamos en el otro lado. Por eso comemos diferente, actuamos diferente, tenemos otras cosas distintas. Hoy día debemos recordar el lugar que el bautismo tiene delante de Dios. ¿Cuál es el significado entonces de la Tevilá? Significa salir del mundo. Es un paso que damos para ser librados del mundo. Nuestra Tevilá es una declaración de que estamos fuera. Es como las palabras, ¿verdad?, de este Israel que salió de Egipto y entonces ya estaba en el desierto, camino
al Sinaí. Es una gran noticia. Todo aquel que ha sido bautizado necesita reexaminar el significado del bautismo. Aun si fue bautizado hace 10 o 20 años, debe reflexionar al respecto. Siempre debemos recordar el versículo que dice de Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Este verso habla en forma retrospectiva. No se refiere a un evento futuro, sino a lo que ya pasó. Los versos dicen que leímos en Marcos 16, en Hechos 2, en Hechos 22 y en Primera de Pedro 3, están dirigidos a quienes no han sido bautizados todavía, mientras que los versículos de Romanos 6 y Colosenses 2 están dirigidos a los que ya sí fueron bautizados. El Eterno les dice: ¿no sabéis que cuando fuiste bautizado moriste juntamente con Mashiach? ¿Fuiste sepultado y resucitado juntamente con él? En Romanos 6 se hace hincapié en la muerte y la sepultura, aunque también se menciona la resurrección. Colosenses 2 va más allá, pues da énfasis a la sepultura y a la resurrección, y allí la resurrección es lo central. El énfasis en Romanos 6 es la muerte. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Lo principal aquí es la muerte. Debemos morir juntamente con Mashiach. Romanos 6 habla de morir y ser sepultados, mientras que Colosenses 2 habla de ser sepultados y resucitar. El agua de la tevilá del bautismo tipifica la tumba. Ahora, cuando una persona es sumergida en el agua, es como si estuviera siendo sepultada, como volver otra vez, ¿verdad?, a su matriz. Salir del agua equivale a salir de la tumba. Imagínense entrar en un mar rojo, en un mar donde había una profundidad de metros y metros, y resulta que entonces tienen que bajar, caminar, parece un cajón, parece, ¿verdad?, entrar en un ataúd y después salir del otro lado, subir otra vez. El agua del bautismo entonces tipifica una tumba. Ahora, cuando una persona es sumergida en el agua, es como si estuviera siendo sepultada. Salir del agua equivale a salir de la tumba. Antes de ser sepultado, primero uno tiene que estar muerto. No se puede sepultar a una persona viva, eso estamos más que claros. Si una persona se levanta de nuevo después de ser sepultada, eso sin duda alguna es la resurrección. La primera parte de esta verdad se encuentra en Romanos y la segunda en Colosenses. Es una gran noticia. Estoy muerto. Cuando Yeshua fue crucificado, nos llevó consigo al madero y fuimos crucificados juntamente con él. Es decir, así como estuvimos en una corporación de Adán y en Adán todos pecaron, aquellos que fueron llevados por Yeshua fueron justificados, es decir, ellos van a ser justificados por otro, por el segundo Adán. A los ojos del Eterno, a los ojos de Yuhei Bajei, ya se nos puso fin. ¿Qué piensa usted mismo? Usted podrá decir: soy una persona insoportable. Aquellos que no se conocen a sí mismos no comprenden cuán insoportables son. Una persona que conoce al Eterno y que se conoce a sí mismo dirá: soy una persona insoportable, soberbio, orgulloso, enojón, avaro. Cuando estábamos agobiados por el pecado, escuchamos acerca de la muerte de Yeshua. Y este es el Evangelio. Después vimos que no teníamos esperanza y que estábamos muertos. Esto también es el Evangelio. Damos gracias al Eterno porque este es el Evangelio. La muerte de Yeshua nos incluyó a todos nosotros. Estamos muertos en Mashiach. Y esta es la noticia más grandiosa. Así como la muerte del Señor es una buena nueva, nuestra propia muerte también es una nueva, porque podemos nacer otra vez. Así como la muerte de nuestro Adón es motivo de regocijo, también lo es la nuestra. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a nuestra mente cuando escuchamos que nuestro Adón murió? Debemos ser como José de Arimatea.
debemos sepultar. Igualmente, cuando nos enteramos de que estamos muertos, lo primero que debemos hacer es sepultarnos a nosotros mismos, ya que la sepultura viene inmediatamente después de la muerte. La muerte no es el final. Ya estamos muertos en Mashiach. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es sepultarnos a nosotros mismos. Hermano, cuando entramos en el agua, en la Tevilá, o cuando reflexionamos después de haber sido creyente por años, debemos recordar que estamos muertos. Le permitimos a otros que nos sepulten, o nos sepultamos nosotros mismos porque hemos creído que estamos muertos. Si nuestro corazón aún late y todavía respiramos, no podemos ser sepultados. Para poder ser sepultados tenemos que estar muertos. Bueno, toma sentido, ¿verdad? Cuando Juan el Bautizador, viene Yeshua y dice, es necesario que se cumpla toda justicia, es decir, él va a ser parte de esa muerte, ¿verdad? Y de esa resurrección. Cuando entonces nosotros también fuimos crucificados con él, permitimos que otros nos metan en el agua porque creemos que ya morimos. Entonces el Señor Yeshua resucitó y puso el poder de su resurrección en nosotros. Somos regenerados mediante ese poder. El poder de la resurrección está operando en nosotros y nos resucita. Es por eso que salimos del agua. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos personas resucitadas. Y siempre debemos recordar este hecho. Cuando entramos en el agua creímos que morimos y que necesitamos ser sepultados. Cuando salimos del agua creímos que teníamos novedad de vida, una nueva vida, un nacer de nuevo. Ahora estamos en el lado de la resurrección. La muerte ya pasó y ahora nuestra experiencia es la resurrección. Estamos en Mashiach, una persona y 3 vidas. Había una mujer que estaba embarazada y había sido asesinada. Después de que murió la mujer, se supo que estaba encinta y que habría tenido gemelos. Por eso el encabezado decía, una persona, 3 vidas. Con relación al Señor, con relación a Yeshua, debe decir, una persona y millones de vidas. Esta es la razón por la cual la Escritura reiteradas veces recalca la expresión en Mashiach. En el crimen mencionado, aparentemente el asesino solo mató a la madre, no a los 2 niños. Sin embargo, debido a que los 2 niños estaban en el vientre de su madre, murieron cuando la madre murió. De igual manera, por estar nosotros en Mashiach, cuando él murió, nosotros morimos en él. Dios nos puso en Mashiach Yeshua. Esta es la revelación que vemos en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Mashiach Yeshua. Ya que Mashiach murió, todos nosotros estamos muertos. La base de nuestra muerte con Mashiach es que estamos en él. Si no sabemos lo que significa estar en Mashiach, tampoco entenderemos lo que significa morir juntamente con él. ¿Cómo pudieron morir los niños juntamente con su madre? Ellos murieron debido a que estaban en el vientre de ella. La analogía de la esfera espiritual es aún más real. Dios nos unió a Mashiach. Cuando Mashiach murió, también nosotros morimos. Tan pronto como este evangelio nos es anunciado, debemos aprender a ver las cosas desde el punto de vista del Eterno, del Padre, y reconocer que morimos en Mashiach. Morimos porque creímos en este hecho. Fuimos sepultados en el agua y salimos de ella. Declaramos que salimos de la tumba. Esto es resurrección. Romanos 6 presenta el hecho de que nos damos por muertos en Mashiach Yeshua y asimismo nos consideramos personas que resucitaron con él. Así que hermanos, hermanas, espero que al ser salvos tomen este camino. Son 2 pensamientos separados. Uno ocurre antes de la Tevilá y el otro después. Antes del bautismo debemos ver que ya estamos muertos y necesitamos ser sepultados. Después de ese bautismo debemos darnos cuenta de que ahora estamos en resurrección y por ende podemos servir al Eterno. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Desde Buenos Aires, Argentina, la
primer parte de la serie Salvación, y hemos dado la diferencia entre redención y salvación y de qué significa la Tevilá para todos nosotros. Que el Eterno los bendiga y los proteja, que les haga benditos. Amén.